Hola amigos, bienvenidos una semana más a tu blog financiero, económico, global, internacional de Brújula de Mercado, donde te pones al día de lo que está sucediendo en el mundo. En esta ocasión y esta semana voy a hablar de Merkel, voy a hablar de Lagarde, de la nueva presidenta del BCE, voy a hablar de China, de sus reservas monetarias, voy a hablar también de un artículo llamado El mercado alcista más peligroso de la historia y bueno, voy a hablar de todo tipo de cosas aquí, o sea que en vez de comentar la portada, que es lo que hago siempre, vamos a pasar directamente al menú donde os traigo un resumen de los contenidos, ¿vale? No sin antes recomendarte que te suscribas al canal Brújula de Mercado si realmente quieres estar puesto al día de esto, porque como llevo ya más de 3 años publicándolo, al estar suscrito lo que te llega es la notificación al móvil de que he subido un nuevo reporte y por lo tanto de que te puedes actualizar quizá de algo que esté sucediendo, de alguna noticia, de algún artículo, Financial Times, Bloomberg, CNBC, de todo tipo de cosas que suelo traer, ¿vale? Contenido. Primero, el mercado alcista más peligroso de la historia, ese artículo que os comentaba de Global Research y que además cita a Zero Hedge, al blog financiero Zero Hedge. La divergencia Russell 2000 y S&P 500, traigo un gráfico donde mostramos realmente, si bien es cierto que durante semanas he sabido predecir con bastante antelación el movimiento alcista del S&P 500, porque dábamos una proyección donde decíamos que era difícil de creer un mercado bajista, que el último truco de magia sería un movimiento alcista que nos llevaría a 3.150 o 3.165 el S&P 500 y de momento vamos rumbo hacia eso. En concreto, el Russell 2000, sin embargo, que suele ser un índice americano que representa compañías de media o de baja capitalización, está compuesto por más de 2.000 compañías pequeñas cotizadas en bolsa en Estados Unidos. Ese índice, el Russell 2000, suele, o dicen que suele reflejar mejor las condiciones económicas internas de Estados Unidos mejor que el S&P 500, que está compuesto por las 500 estrellas top de la bolsa más grande del mundo, de Wall Street. Entonces, Russell 2000 es más representativo. ¿Qué ocurre? Que el Russell 2000 a veces va a servir como indicador. Ese índice Russell 2000 a veces nos va a mostrar mejor el tejido económico americano, las empresas americanas mejor que el propio S&P 500. Y por eso, el Russell 2000 no en pocas ocasiones ha conseguido vaticinar o predecir el ciclo de mercado antes de que lo hiciese el Dow Jones o el S&P 500, ¿vale? Por concretar un poco, en 2012-2013, cuando no se llegaba, estábamos aproximándonos a las resistencias abandonadas en 2008, el Russell 2000 las superó antes de que el S&P y el Dow Jones lo superasen. Días antes de que los superasen, el Russell 2000 ya lo había roto, por lo tanto, el Russell 2000 daba un indicio ya de que se podían superar esos máximos. Y sin embargo, ahora, en el gráfico que os he traído, vais a ver que la película cambia, ¿vale? Y con eso lo dejo ahí. Ciclos recesivos por países. En este caso, de lo que voy a hablar es de cómo diferentes países se encuentran en diferentes ciclos, pero lo que más alarma es que precisamente en ese ciclo de slowdown, de ralentización de la economía, se encuentran las principales potencias económicas globales, ¿vale? ¿Qué más? Producción industrial de Estados Unidos, un gráfico que hace ya tiempo saqué para Alemania, para Estados Unidos, para China. En el caso de Estados Unidos vuelve a demostrarse, lo veréis ahora, es totalmente decreciente, por lo tanto, la guerra comercial pasa factura, que es algo que también dijimos. ¿Y si hay un acuerdo comercial? Ya. La pregunta del millón es si para cuando haya un acuerdo comercial, el daño causado a los flujos comerciales mundiales no son irreversibles. Y en este caso, la depresión de la actividad industrial pasará factura, porque todo esto, no olvidéis amigos, lo que está ocurriendo ahora en el escenario global, en el comercio global, no se traduce o no se siente en la economía cotidiana hasta el cabo de cierto tiempo, ¿vale? Que es cuando realmente se ratifica o se confirma esa recesión por una desaceleración de la economía, ¿vale? La era de Trump en 3 datos, voy a dar 3 datos muy concretos que relacionan la administración de Obama con la de Trump. China está reduciendo sus reservas de dólares, donde haremos datos concretos de cuánta cantidad de dólares ha reducido China. China construye reservas alternativas en la sombra, y no tan en la sombra porque sabemos perfectamente que China es una de las mayores reservas de oro del mundo, pese a que no es la que más oro tiene del mundo, sí es la que más oro posee particularmente como Estado. Por ejemplo, la mayor reserva del mundo de oro es Estados Unidos, pero más del 70% de esas reservas no le pertenecen a Estados Unidos, sino que son reservas de terceros países que lo han depositado ahí desde la Segunda Guerra Mundial, contando con Italia, con Alemania y con otros tantos. Alemania esquiva la recesión en el último minuto. Los datos de empleo de Alemania han conseguido evitar un tercer periodo recesivo en la economía.
Sin embargo, fijaos que esta es la parte más curiosa. Merkel, el aumento de la deuda no está en nuestros principios. Es decir, Merkel ha dicho que el crear unos presupuestos públicos para Alemania que incluyan un aumento del gasto público o una política fiscal expansiva no está entre sus principios, por lo que Lagarde ha comentado que necesitamos hablar de política fiscal y estímulo. Vemos ahora cómo la dama que dirige el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, la fábrica de billetes de euros, parece entrar en confrontación con la señora que más manda en Europa, que es Angela Merkel, o la que en teoría manda de cara a la galería, ¿vale? Y con eso arrancó el reporte de esta semana de Brújula de Mercado, ¿vale? Bien, el mercado alcista más peligroso de la historia. En las décadas de los 80 y los 90 la tasa de interés era alta. Por lo tanto, incluso si no tuvieras acciones, podría haber hecho una fortuna en bonos o haberse retirado cómodamente. Es decir, si en aquella época no tenías o no poseías acciones, pero sí poseías bonos del tesoro, que era lo más estable, lo más seguro, era renta fija, era no compro acciones, pero compro deuda pública del Estado, que es al fin y al cabo lo más seguro. Bueno, pues en aquella época habrías hecho dinero. Dice, pero sin embargo, ahora mismo no. En otras palabras, en tiempos normalizados, las corporaciones y los gobiernos habrían tenido que pedir prestado al público y pagar del 3 al 4%, pero eso no está pasando hoy. Porque hoy, amigos, vivimos la era de la tasa de interés negativo. Para empeorar las cosas, las corporaciones ni siquiera transmiten el arbitraje mágico, ganancias casi garantizadas, originadas por la distribución entre los costos de la préstamo y la devolución a sus empleados. Es decir, que el arbitraje mágico ni siquiera le llega a los empleados. Y de esto hemos hablado también en más de una ocasión cuando decimos que los resultados corporativos de determinadas empresas gigantescas, multinacionales, quizá no se deben a su buen hacer, sino que se deben más bien a la inyección de liquidez que reciben al estar dentro de los programas de compra de deuda corporativa. Es decir, un gran banco cotizado en bolsa emite bonos que son comprados por el Banco Central Europeo, una compañía farmacológica europea muy grande y muy pesada recibe también, forma parte del programa de compras del BCE y por lo tanto recibe dinero fresco, recién impreso, por parte del BCE en sus compras de bonos, todo metafóricamente porque ni siquiera hace falta imprimir ese dinero. Y dice, por lo que el gap de riqueza ha aumentado a niveles no vistos desde la década de 1930, después de la Gran Depresión. Recapitulemos para ver cómo este artículo de Wealth Research Group casualmente empalma con aquellos 20 puntos que el Deutsche Bank ha advertido para 2020 como precursores de crisis, o más importantes. Entre ellos, el número 1, el más importante, era el aumento de la desigualdad en el reparto equitativo de la distribución de la riqueza o de la renta, ¿vale? En este caso dice, bueno, algo que he advertido, la clase media está desapareciendo. En Europa especialmente vemos cómo se puede distorsionar cada vez más ese dato. El nivel de vida ha empeorado desde antes de la crisis de 2008 hasta la actualidad. Y por eso aquí nos habla de que el wealth gap, el gap de riqueza, se está ampliando, porque los trabajadores de determinadas empresas no van a ver o no van a recibir los beneficios o el dinero que reciben esas empresas dentro de los programas de compra. Por lo tanto, las empresas seguirán presentando resultados positivos, sin embargo, no llegará al trabajador, pero tampoco vamos a ver que se traduzca por un aumento, por ejemplo, de la creación de empleo. No es tampoco el caso, así que ni se crea empleo, ni tampoco se pagan rentas más altas. Por lo tanto, la población sigue deprimida o simplemente empobrecida. Según las firmas consultoras más grandes del planeta, la compensación del CEO es aproximadamente 300 veces mayor que la paga del trabajador promedio. Por lo tanto, los directivos de esas firmas sí se están pagando a sí mismos más dinero del que pagan a los trabajadores de esas firmas. Lo cual quiere decir de nuevo que se aumenta el gap. Pero insisto, el gap no es que sea una naturaleza de algún tipo de lucha de clases entre ricos y pobres. Es sencillamente que el comportamiento monetario que ha llevado la economía hasta ahora ha hecho que muchas multinacionales sigan manteniendo resultados positivos gracias a la participación en sus emisiones de deuda de bancos centrales que compran esa deuda a coste prácticamente nulo. Por lo tanto, genera un efecto de riqueza que realmente no se debe a que hayan aumentado su nicho de mercado ni su actividad comercial, sino sencillamente a que han recibido más dinero por parte de fábricas de billetes.
En los últimos 10 años el valor de las acciones se ha incrementado 4,7 veces y los salarios de los altos ejecutivos se han disparado. Pero a la persona promedio se le ha dejado los restos. Y no solamente se refiere a la persona promedio cuando habla del trabajador de ese tipo de compañías o de empresas. También se está refiriendo a ti, al pequeño inversor, a aquel que está comprando acciones de determinada compañía y que, sin embargo, no ve que esos rendimientos, por ejemplo, a nivel dividendo, se están llevando a cabo en la medida en que ellos no pagan por esa financiación o pagan un coste irrisorio por ella, sin embargo, reparten poco de ese dinero que reciben, ¿vale? Entonces, se produce de nuevo un cortocircuito. El dinero fabricado por los bancos centrales que va hacia los grandes grupos corporativos que se mantienen a flote en los mercados financieros sin corregir, ese dinero no llega a la economía real, ni vía trabajador de esa empresa, ni vía tampoco inversor que está invirtiendo en esa empresa, ni tampoco vía inversión a través de organismos o entidades financieras que presten crédito a la pequeña o mediana empresa en la economía privada y que pueda generar empleo. No es el caso. Están molestos y por una buena razón, pero algunas de las soluciones que flotan en la esfera política limitan con lo socialista, lo que podría envenenar la economía global y crear un retroceso aún más amplio. Y creo, amigos, que esta interpretación que da Wealth Research Group en esta parte del párrafo quizá esté en la línea de lo que he comentado semanas atrás ya, que es que, bueno, decía la semana pasada que se había terminado el capitalismo y que venía la era del socialismo. ¿Por qué? Porque ahora la última gran idea es aumentar o expandir la política fiscal, creando mayor gasto público y por lo tanto creación de empleo, por ejemplo, a través del aumento del gasto público y a través del sector público, financiada por los bancos centrales. Así que los estados podrán incurrir en mayor deuda de la que tienen hoy en día, que prácticamente en el caso de España, por ejemplo, roza el 100%, en el caso de Italia roza el 150% de su Producto Interior Bruto, en el caso de Estados Unidos el 200% del Producto Interior Bruto. Si estas políticas se expanden, el sector público pesará mucho más todavía, la deuda se incrementará aún más y dependeremos más de esto. Y se financiarán a sí mismos con una tasa de interés cero prácticamente porque serán los bancos centrales los que soporten la expansión de la deuda de los estados. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Porque cuando esto llegue a su fin y los tipos de interés cambien, realmente no existirá dinero para poder pagar esa deuda, ¿verdad? Eso ya lo sabemos porque al fin y al cabo es la trampa del sistema monetario. Y fíjate que la reflexión que da es: los ricos controlan el efectivo, controlan el crédito y controlan las leyes que rigen los mercados y no dejarán que nada de eso termine. De algún modo, yo pienso que no es que sean los ricos, sino que es realmente determinado sector el que controla la tasa de interés, el efectivo y el crédito. Y si eres medianamente inteligente, sabrás de sobra de a quién me refiero. ¿Quién controla la liquidez, el flujo de efectivo y el crédito? Las entidades financieras. ¿Contra qué se enfrentan? Contra la industria. Al fin y al cabo es la que trata de proteger a Donald Trump con los aranceles. Contra la economía tangible y real. Contra las empresas. Es decir, hay un libro llamado La nueva lucha de clases en el siglo XXI, creo que es, o en el siglo XX, en el que hablaba el autor de que tarde o temprano el sector financiero entraría en colisión o en confrontación con el sector privado, con la economía privada, porque la economía privada se vería subyugada a la economía financiera especulativa. Y en ese caso, los políticos deberían elegir de qué lado ponerse. Bueno, ese libro fue escrito en el año 98. Actualmente, pensad, desde el año 98 hasta la actualidad, con el crash del 2008, ¿qué es lo que ocurrió? Los rescates bancarios. Los políticos justificaron los rescates bancarios, por lo tanto se eligió un bando dentro de ese enfrentamiento entre la economía real y la economía privada. Y desde luego el ganador quedó muy claro quién fue, porque actualmente los mercados financieros han recuperado los niveles previos a la crisis, pero la economía real nunca ha vuelto a recuperar los niveles de crecimiento o de empleo previos a la crisis. La razón por la que los gestores de fondos están pasando del efectivo a entrar de nuevo en las acciones, enviando a los mercados a máximos históricos, es que les encanta el hecho de que el encuentro comercial parece estar en camino de resolverse. Es decir, la guerra comercial parece haberse resuelto o parece estar camino de resolverse, muy cercana a una resolución, y por lo tanto, todos aquellos que siguen este tipo de contenido dicen, bueno, puesto que se va a llegar a un acuerdo comercial, el mercado alcanzará nuevos máximos. En realidad no es solamente el acuerdo comercial, en realidad es que, como decía yo, es el último truco de magia antes de un posible mercado bajista. Y es, con una economía que está entrando en slowdown, en ralentización económica, vemos que el S&P sigue empujando hacia nuevos máximos. Y lo hace no a la aventura, lo hace sabiendo que cuenta con el respaldo de la máquina de billetes de la Reserva Federal,
que hace pocas semanas atrás batió récords en inyección de liquidez en los mercados interbancarios de emisión de deuda de repos. Más de 100 billones de dólares, cosa que ni siquiera se hacía mensualmente con la QE, se han hecho en pocos días por parte de la Reserva Federal. Así que el respaldo de liquidez sigue estando ahí. Los sistemas de emergencia de crear liquidez en caso de insolvencia siguen estando ahí. No va a caer el mercado mientras no quieran que caiga. La disputa comercial ha provocado que los productos básicos, como los metales básicos y los metales industriales, caigan por un precipicio. Y de esto también hablamos en Brújula de Mercado, cuando sacamos los gráficos del cobre desplomándose y los mostramos con un indicador de la actividad industrial de China. China es prácticamente el que controla el mercado del cobre y el cobre es utilizado en la producción industrial. Por lo tanto, cuando vemos una caída del mercado del cobre, sabemos que se anticipa una disminución de la actividad industrial de China. Y eso ya quedó demostrado porque la vez anterior que se produjo esa caída del mercado del cobre coincidió de nuevo con un crecimiento menor de lo esperado por parte de China. Vamos ahora con el gráfico para que veáis un poco pues dónde están esos, por ejemplo, los flujos de oro, que nos mostraba aquí el artículo, la caída en los flujos de oro y la caída del propio precio del oro, ¿vale? Que será puntual, porque mientras el mercado suba, todo se mantenga estable, el oro se debilitará. La pregunta del millón es qué ocurrirá cuando el mercado ya entre en corrección o cuando el truco de magia finalice, ¿vale? La era de Trump en 3 datos, en concreto vamos a hablar del índice SP500, vamos a hablar del mercado de trabajo y vamos a hablar también del empleo manufacturero, de la producción industrial. Y vemos cómo, en resumen, lo que el cuadro nos muestra es que durante la administración de Donald Trump ha conseguido, primero, el mercado americano ha conseguido seguir subiendo. La creación de empleo se ha seguido produciendo. Estamos por debajo del 4% de tasa de paro en Estados Unidos. Y por último, el empleo manufacturero sigue aumentando. Quizá la guerra comercial esté colaborando en esto, es decir, que esté favoreciendo la creación de empleo dentro de la industria, que probablemente se pudiese ver perjudicado por la compra de activos en mercados internacionales, como es el caso de China, y porque, en definitiva y en resumen, la guerra comercial se traduce en algo tan sencillo como prohibir que se compren productos de fuera que están producidos con mano de obra de bajo coste. ¿Por qué? Porque eso fomenta, 1, la esclavitud dentro de esos países y 2, la degeneración de la clase media en los países donde se está comprando el producto, donde se importa. ¿Para qué voy a pagar por este producto producido a nivel nacional si lo puedo comprar más barato? Ya. El coste bajo es a costa de que un trabajador esté cobrando una cantidad miserable por producirlo, mientras que en este país se cobra otra cantidad. Si continuamos con eso, lo que hacemos es unificar los costes laborales a nivel global, que está muy bien, pero que nos lleva evidentemente a una disminución de la clase media en Estados Unidos y un aumento de la clase media en el largo plazo en China. Pero hasta que ese momento llegue, va a tardar mucho en reequilibrarse el mercado a nivel global. Ciclos recesivos por países, en este caso, podemos ver como Rusia, Brasil, Grecia, Sudáfrica y Egipto estarían en ese ciclo de recuperación, según Moody's. En expansión estaría Arabia Saudí, Chile, Indonesia, Vietnam y Tailandia. Ojo, Chile interesante contarlo porque, aparte de las protestas políticas que tiene actualmente, el mercado del cobre es un mercado que pesa muchísimo en la moneda chilena y que cada vez que hay una caída del mercado del cobre, la economía chilena puede debilitarse y su moneda debilitarse también. Por lo tanto, los costes que tiene a nivel exterior la propia energía para Chile se le sale más cara, ¿vale? Porque su moneda vale menos y tiene que comprarla en dólares. La India, Australia, Malasia, Singapur, Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Israel, España, Alemania, Japón, China, Reino Unido están en ralentización económica y en recesión Turquía e Italia. Insistimos en que Alemania se libra de ese dato porque ha dado 2 trimestres consecutivos de disminución de la actividad económica, el crecimiento económico, 2 trimestres consecutivos, y el tercero por los pelos ha conseguido salvarlo. Producción industrial de Estados Unidos, creo que voy a coger la pizarra. En este caso creo que queda, aquí por cierto no sé si se ve bien, pero está justo en negativo ya, ese último dato, ¿vale? Pero creo que se ve bien claro cómo la actividad industrial va decreciendo, ¿vale? La pregunta sería si esto es como en 2008 o si esto es como en 2015, ¿vale? Cuando esto empezó a decaer y luego consiguió recuperarse la actividad económica, fue la victoria de Donald Trump, fue recuperación de mercado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero de momento nos encontramos en esa tendencia decreciente de la actividad industrial norteamericana. Divergencias del Russell 2000 y del SP500. Fijaos qué curioso. El SP500 sigue, tal como vaticinamos en el canal,
sigue una tendencia alcista fuerte y potente. Sin embargo, el Russell, que ya he insistido en alguna ocasión, Wilshire es otro índice, Wilshire y el Russell, dos índices que suelen representar tejido económico mucho más atomizado, mucho más pequeña empresa dentro de estos índices, están aquí, ¿vale? Veis que hay un cuádruple techo, si no quíntuple techo, en esa zona y decimos, bueno, el Russell no consigue superar los 1.600 puntos. Y si el Russell no supera los 1.600 puntos, una de dos, o el SP500 se ha anticipado demasiado esta subida, o el Russell antes o después va a romper con esa subida. Y aquí una estrategia bien sencilla sería estar bajista en el mercado del Russell, alcista en el mercado del SP. ¿Por qué? Porque si fracasase y el SP no consiguiese alcanzar los objetivos, que estarían en torno a esos 3.150 puntos, 3.165, incluso 3.200, más de uno diría, si no llegase a esos niveles y se desplomase el mercado, aquel que está vendido en 1.600 en el Russell probablemente se beneficiase de una corrección fuerte. Es decir, en el Russell se están metiendo ventas constantemente pese a que en el SP500 entran compras. No dejan que el Russell pase de 1.600. Si para colmo entran ventas en el SP500, imagínate la lluvia de ventas que le entra al Russell, ¿vale? Con esto cambio ya al tema de China. China está construyendo sus reservas en la sombra para contrarrestar su dependencia del dólar estadounidense. Según una investigación de la ANZ, China está construyendo sus reservas de divisa fuera del dólar para no depender tanto de la divisa estadounidense. ANZ afirma: China está muy expuesta al dólar estadounidense. China está diversificando sus reservas para reducir su dependencia a otras monedas, por ejemplo la libra esterlina, el yen japonés o el euro. Las continuas tensiones comerciales con Estados Unidos han aumentado el riesgo de un desacoplamiento financiero entre las dos economías. China todavía asigna una gran parte de sus reservas de divisa al dólar, pero el ritmo de diversificación hacia otras monedas probablemente se acelera en el futuro. Sabemos que eso ya ocurre. Sabemos que China, no ahora, incluso desde el año 2014, ha hecho varios pactos en Asia para que los países limítrofes con China utilicen en sus relaciones comerciales con China el propio yuan. Sabemos también que Mnuchin, el presidente o el secretario del Tesoro americano, ha participado en las reuniones sobre negociación de la guerra comercial con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el secretario del Tesoro americano, porque es el emisor de los bonos de deuda americanos y porque China es el mayor comprador de ese tipo de bonos. Por tanto, China, la máquina, la fábrica del mundo que recibe todas sus remesas de pagos en dólares, conserva probablemente la mayor cantidad de dólares del mundo en reserva. Después de Estados Unidos, que tiene la máquina de hacerlos, evidentemente, ¿vale? Y por eso mismo, China, que es el mayor tenor de deuda norteamericana, es el que realmente controla o puede, de algún modo, depender altamente del dólar. Está vinculado al dólar. Su destino financiero está vinculado al dólar porque posee muchos dólares y porque posee trillones de deuda norteamericana que le respaldan su situación financiera. ¿China podría ser insolvente? Bueno, tiene más de 1 trillón de dólares en deuda norteamericana, así que para que China quiebre, haría falta que Estados Unidos quiebre. Lo cual está muy bien estratégicamente pensado, ¿vale? Pero avancemos un poco más. Esta es una noticia de Reuters, decía China September Forex Reserves Fall, vale. Las reservas de septiembre de China, de divisa, cayeron en 3,092 trillones de dólares, ¿vale? A 3,92 trillones de dólares. La reserva de divisa de China cayeron más de lo esperado en septiembre, a pesar de que el yuan se recuperó de su mayor caída mensual en 25 años en agosto, en medio de una economía interna en enfrentamiento y el más aumento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Las reservas de divisa del país, las más grandes del mundo, cayeron 14,8 mil millones de dólares en septiembre a 3,092 trillones, según datos del regulador de divisas del país el domingo. La caída en septiembre se debió a las fluctuaciones de la tasa de cambio y el precio de los activos, dijo el regulador de divisas en un comunicado después de la publicación de datos. China ha podido mantener las salidas de capital bajo control durante el año pasado a pesar de una guerra comercial en aumento con los Estados Unidos y debilitamiento del crecimiento económico en el país. Las reservas se han recuperado del mínimo de octubre de 2018 gracias a los controles de capital y el aumento de las inversiones extranjeras en acciones y en bonos chinos. Es decir, que aquí se juntan dos cosas, la guerra comercial y el daño que le pueda producir a China. La primera reacción que produce es que se desinvierte en China. Desinvertir en China quiere decir que aquel que tenga capitales en China, en previsión a lo que hará China, y de hecho lo que ha hecho hasta ahora, que es rebajar el valor del yuan, de su moneda, para poder mantener su nivel de ventas, en lugar de reducir la producción, 100%, aunque ya se está produciendo, en lugar de reducir la producción y vender menos, lo que hace es abaratar la moneda para poder mantener el ritmo de crecimiento, ¿vale?
Si eso ocurre y tú tienes reservas o tienes inversiones en China, sabes que cuanto más tardes en recapitalizarlas y sacar el dinero de China, menos valdrá tu dinero si la política de China va a ser abaratar el yuan. Te han dado por $1.000.000 X yuanes, y si mañana los yuanes valen menos, ya no recuperas tu millón, recuperarás algo menos de $1.000.000 porque esos yuanes valdrán menos de $1.000.000, ¿vale? En septiembre el yuan subió al 0,14% frente al dólar después de registrar su mayor caída mensual en 25 años. Claro, porque así mantiene el ritmo de la producción, así consigue surfear y sobrevivir a la guerra comercial china, abaratando su moneda. El yuan ahora se ha depreciado alrededor del 11% frente al dólar desde que las dos partes comenzaron a intercambiar aranceles ojo por ojo en abril del año pasado. Y es así. Estados Unidos sube el precio de los bienes importados de China en el mercado americano. China abarata su moneda y por lo tanto mantiene o neutraliza los aranceles. ¿Que tu producto vale un 25% más, según el arancel americano? Pues resulta que bajó la moneda un 11% y entonces ya el resultado neto es un 14% más de valor del producto y no un 25% más que era el arancel original, ¿vale? Y vamos a hablar de Alemania ahora. German economy about recession in 3Q, en el tercer trimestre, evita la recesión en el tercer trimestre, pero las amenazas, los retos continúan, persisten. La economía de Alemania, la más grande de Europa, evitó entrar en una recesión muy esperada en el tercer trimestre, ya que el fuerte gasto interno ayudó a generar un crecimiento modesto, informó el jueves la Oficina Federal de Estadística. La agencia con sede en Wiesbaden dijo que la economía creció un 0,1% en el periodo de julio. Se han librado por los pelos, 0,1%, ¿vale? O sea que no es que estén tampoco para tirar cohetes. A septiembre respecto al trimestre anterior, en gran medida impulsada por el consumo público y privado. Las exportaciones también aumentaron mientras que las importaciones se mantuvieron aproximadamente en el segundo trimestre, informó la agencia. Sin embargo, dijo que la contracción del segundo trimestre fue mayor de lo que había mostrado las cifras preliminares. 2 trimestres consecutivos en disminución de la producción se consideran una recesión técnica, que muchos economistas habían predicho que Alemania habría ingresado en el tercer trimestre. Aunque se evitó la recesión, los economistas advirtieron que Alemania permanece en un estancamiento de facto y señalaron que enfrenta fuertes vientos en contra, guerra comercial y Brexit. Y no solo eso, la economía alemana es una economía que está fuertemente enfocada hacia el exterior, hacia la venta, es una economía exportadora. Es decir, la economía, por ejemplo, británica, lo explico más una vez, es una economía de importación y de crédito, como la economía norteamericana de importación y de crédito. Es mucho crédito, mucho consumo y mucha importación. La economía alemana es ahorro y exportación. En ese caso se parece incluso también a China, que procura mantener flujos de capital positivos al mismo tiempo que también genera muchísima exportación. Por lo tanto, este tipo de economías de lo que dependen es de lo que vendan. Si venden menos, evidentemente se ponen las cosas peor. Y en este caso, y lo he dicho más de una vez, desde el año 2017 o 18, cuando Juncker se sentó con Donald Trump en Washington, en la Casa Blanca, se reunieron y hablaron sobre la posibilidad de que comprásemos gas licuado desde Europa a Estados Unidos para evitar que Estados Unidos casque, machaque, golpee a la industria automovilística alemana. Porque Alemania tiene más de 60.000 millones de dólares de déficit, o genera a Estados Unidos más de 60.000 millones de déficit comercial. Por lo tanto, es el segundo objetivo después de China. 150.000 millones de dólares en déficit tiene Estados Unidos con la Unión Europea. Y de esos, más de la mitad es con Alemania. Por lo tanto, Alemania es la que está en la lista número 1 dentro de Europa como enemigo comercial de Estados Unidos. Y por eso saben que las cosas se van a poner muy feas, ¿vale? Y aquí fijaos que dice Merkel. La Alemania de Merkel, dice Germany's Merkel. No net new debt remains guiding principle for budget policy. Y que traducido sería la Alemania de Merkel. No net new debt remains. Ninguna nueva deuda neta se mantiene como guía principal de nuestra política de presupuestos. O traducido al cristiano, nuestra política de presupuestos no va enfocada a crear nuevo gasto o una nueva política fiscal, un nuevo presupuesto fiscal de mayor gasto. La canciller alemana Angela Merkel reiteró el lunes que ninguna nueva deuda neta será el principio rector de su política presupuestaria y agregó que aún puede generar crecimiento con ella. Claro, se agarra un clavo ardiente y dicen, todavía podemos generar crecimiento, 0,1% de crecimiento, pero todavía podemos generar crecimiento, 0,1%, pero es crecimiento, ¿vale?
En una nota similar, dijo, tenemos una política financiera muy expansiva. Claro, el BCE inyectando billetes, política financiera muy expansiva, política monetaria, ¿vale? Hay crédito. Pero eso no se traduce en que se produzca inversión, y ese es el problema de Europa. Un máximo histórico en inversión pública. Claro, histórico porque nunca ha existido tanto dinero como actualmente. Por lo tanto, cuando un gobierno decide aumentar el gasto público, lo está haciendo sobre una base monetaria gigantesca. Lo curioso había sido gastar eso cuando no existía ese dinero, pero ahora que existe, pues por supuesto que pueden gastar más, ¿vale? Dijo el ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz a principios de este mes sobre la posibilidad de que Alemania introdujese estímulo fiscal. ¿Y por qué? Porque Francia sugirió a Alemania, Francia anunció que iba a hacer una serie de medidas de estímulo fiscal y recomendó a Alemania que haga lo mismo. La propia Unión Europea, la Comisión Europea, decíamos la semana pasada en el reporte semanal de Brújula de Mercado de la semana pasada, hablábamos de que la Comisión Europea aconsejaba a Holanda y Alemania empezar a tomar medidas de estímulo fiscal ante posibles escenarios, ya que ellos decían que aconsejaban a los Estados miembros de la Unión Europea estar preparados ante cualquier escenario. Y aquí dice, el ECB Lane, Europe needs a big conversation among fiscal policy makers about how to stimulate the economy, ¿vale? Banco Central Europeo, dice, Europa necesita una larga conversación sobre aquellos creadores de políticas económicas, sobre estímulo fiscal o sobre política fiscal para estimular la economía, sobre cómo estimular la economía. Europa necesita una larga conversación entre aquellos que crean las políticas fiscales para discutir sobre cómo estimular la economía. Comentarios del economista jefe del BCE. El Brexit desordenado es menos probable, pero si es así, el BCE y el Bank of England han trabajado estrechamente los últimos 2 años. El Brexit es menos importante para la economía de la eurozona que para el Reino Unido. Claro, ¿qué te va a decir? No te va a decir lo contrario. Somos mucho más vulnerables al Brexit nosotros que el Reino Unido, ¿vale? La verdad, lo cierto es que cuando revisas los datos macro de la Unión Europea y de Reino Unido te das cuenta que la mayor tasa de paro está en el lado de Europa, la menor tasa de crecimiento está en el lado de Europa, la mayor dependencia al comercio con Reino Unido está en el lado de Europa. O sea, Reino Unido puede elegir comprar el producto a Alemania o puede elegir comprárselo a Estados Unidos. Pero Alemania puede elegir vendérselo a Reino Unido o vendérselo a otro si deja de hacer negocio con Reino Unido, puesto que Reino Unido es su cuarto mejor cliente a nivel global, ¿vale? Así que perdería, evidentemente, una fuerte demanda de sus activos. ¿A quién se los va a colocar? Y dice, estamos preocupados por el impacto del Brexit en Irlanda, ¿vale? Interesante cómo el BCE de Lagarde cambia el mensaje sobre el estímulo fiscal. Es aquí donde veamos al grano del tema del artículo. Draghi insistió en los líderes por todo su mandato en el gasto. Draghi insistió a los líderes de Europa sobre la importancia del gasto en su mandato, pero no llegó a ninguna parte. ¿Será este el primer comentario fiscal de Lagarde un nuevo ángulo de ataque? Es decir, Lagarde ha aconsejado que se negocie, se dialogue y se converse sobre políticas de estímulo fiscal, y quizá esto sea el precedente que haga cambiar todo. Es decir, que ahora es la presidenta del BCE y antigua presidenta del FMI la que aconseja a Europa incrementar su gasto público. ¿Quién les ha visto y quién les ve? ¿Vale? Evidentemente vendrán épocas de mayor deuda y de menor austeridad. Y como decía Steve Jacobsen, que le he citado más de una vez, hace ya meses, a principios del verano, en una entrevista de CNBC dijo, necesitamos que Alemania entre en recesión para que Europa empiece a aplicar ya medidas de estímulo, o de lo contrario, Europa se quedará a la cola del crecimiento económico global. Pasó en 2008, las políticas monetarias Estados Unidos las activó rápidamente, pero el BCE se negó a aplicarlas hasta 3 o 4 años después y perdió la ventaja que llevaba por adelantado Estados Unidos, que fue que a base de fabricar billetes consiguieron recuperar el flujo o el ciclo económico y reducir la tasa de paro, ¿vale? Es lo que ocurrió, es un hecho concreto. Ahora, que sea sostenible o no el modelo es otra película que ya sabemos que evidentemente no lo es, ¿vale? Eso es todo para esta semana. Espero que te haya gustado el reporte de mercado de esta semana y nos vemos en los comentarios, ¿vale? Cuidaos, chao.